Atención canal, aficionados del fútbol, ceneices que respiran mística y sueños de copa. Olvídense de todo lo que creyeron saber sobre el mercado de pases. El rumor que parecía una utopía, una charla de café, ha mutado a un plan de guerra total orquestado desde la oficina de Juan Román Riquelme. La información es explosiva, y el timín es quirúrgico. Paulo Dybala ha activado la fase final de su escape de las Roma, pidiendo a la dirigencia la luz verde para su salida. El costo de su cláusula, ridículamente baja para un campeón del mundo, es una tentación que Riquelme no puede ignorar. Pero el verdadero bombazo es que la reunión clave, el conclave secreto entre el entorno de la joya y los enviados del presidente, ya se llevó a cabo. El acuerdo de Boca es darle a Dybala no solo un contrato inédito en Sudamérica, sino el único número 10 que existe en el fútbol mundial, la camiseta de Maradona y de Riquelme. Es un trueque de místicas. Dybala abandona la presión física de Italia para asumir la presión histórica de la Bombonera. Es la jugada que rompe la liga, que pone a temblar a River Plate y que obliga a Riquelme a quemar sus naves. Los 18 millones de Merentiel, los dólares de Ceballos, todo el capital del club se desvía a un solo objetivo: blindar a Paulo Dybala como el gran fichaje del siglo XXI en el fútbol argentino. Hoy vamos a desgranar los detalles más íntimos de esa reunión, el miedo de Dybala a la fragilidad física, el peso del número 10 y cómo el príncipe europeo intentará sobrevivir al barro de la Bombonera. Suscríbanse, activen la campana y respondan. Dybala en Boca es el acto de fe más grande de la historia de Riquelme o el riesgo que puede hundir su legado. El fútbol ha dejado de ser un deporte. Ahora es una épica. El divorcio de Paulo Dybala con el fútbol de élite europeo, aunque suene dramático, es un hecho que se gestó lentamente, partido a partido, en las enfermerías de Turín y Roma. Dybala no es un fracaso. Es un jugador de cristal con talento de diamante. Su paso por las Roma fue un idilio intermitente bajo el mando de José Mourinho y luego Daniele De Rossi. Si bien Dybala se siente amado por la curva sud y es un ídolo instantáneo, el cuerpo, su gran herramienta, ha fallado repetidamente. El fútbol italiano, con su énfasis en la táctica defensiva y los duelos uno contra uno, ha exigido un despliegue físico que el argentino ya no puede sostener semana tras semana. La estadística es cruel. Dybala rara vez supera el 80% de los minutos jugados en una temporada completa. Para un jugador de su calibre, acostumbrado a ser la figura central, la frustración es insoportable. Dybala le transmitió a su entorno, de manera clara y sin rodeos, que necesitaba un cambio de escenario para preservar su carrera y su salud mental. El deseo de salir de Roma no es por falta de afecto o de ambición, sino por la necesidad de un reset físico. La cláusula de rescisión, que se activa para los clubes fuera de la Serie A y que oscila entre los 12 y 20 millones de euros, dependiendo de la versión que circule, es la llave mágica. Esta cláusula no es un castigo, sino una protección. Dybala la firmó sabiendo que si el proyecto romano no despegaba, él tendría una vía de escape accesible para el mercado internacional. El problema es que el mercado internacional no esperaba que el propio jugador inclinara la balanza hacia Argentina. La decisión de Dybala de mirar seriamente a Boca Juniors no es solo fútbol, es historia y legado. Dybala, a pesar de su carrera europea, siempre arrastró la sombra de ser un jugador de selección que nunca tuvo una casa en el fútbol argentino, más allá de sus inicios en Instituto de Córdoba. La oportunidad de Boca es la oportunidad de escribir su propio capítulo en la mística más grande del continente. Sabe que, en la Argentina, la exigencia no es física, sino mental y emocional. Si logra liderar a Boca a la 7ª Copa Libertadores, su nombre se elevará al panteón de las leyendas, un estatus que el simple éxito en la Serie A ya no le puede dar. Es un desafío de escala, el trofeo más difícil del mundo versus la presión más absoluta. Y aquí es donde entra la obsesión de Riquelme. El presidente de Boca no es un dirigente común, es un arquitecto de sueños imposibles. Román, desde que volvió al club, ha buscado un heredero, un jugador que entienda el tiempo y espacio de la número 10. Dybala es el único que, por estilo y técnica, se asemeja a esa estirpe. Para Riquelme, fichar a Dybala no es solo ganar la Libertadores, es validar su filosofía de fútbol en una era dominada por la velocidad y el músculo. Es la última gran demostración de que el enganche sigue vivo. La reunión secreta que sacudió los cimientos del mercado fue, de hecho, una cumbre de mística. La dirigencia de Boca envió a su Dream Team de negociación, abogados, representantes y miembros del consejo, para un encuentro con el agente de Dybala en un punto estratégico en Europa, con el objetivo de competir con el dinero saudí utilizando el corazón. La estrategia de Riquelme en esa reunión fue audaz. No se enfocó en igualar los salarios europeos, se enfocó en la intangible, la promesa de la número 10. Este fue el anzuelo más grande. Riquelme, dueño y señor de ese dorsal, le ofrece a Dybala portar el número más sagrado del fútbol argentino. Es un gesto de confianza total que lo sitúa como el líder indiscutido.
El blindaje deportivo. Boca se compromete a usar la totalidad de los 18 millones de dólares de la venta de Merentiel, más el dinero de Ceballos y Barco, para rodearlo de jerarquía. El objetivo número 1, Guido Rodríguez, el 5 de la selección, pasa a ser la prioridad absoluta. El mensaje es claro. Traemos al mejor 5 de América para que vos solo te dediques a pensar y crear. El contrato premium. El salario base de Dybala será el más alto del fútbol argentino, pero el plus viene por el manejo integral de su imagen. Riquelme le ofrece una estructura de patrocinios y acuerdos de marketing, con los sponsors que apuestan fuerte por Boca, que, sumados, acercarían su ingreso total a cifras inalcanzables en la Argentina. Es un contrato diseñado para el fútbol del siglo XXI. La negociación no es fácil, pero la ventaja emocional es de Boca. Dybala siente que su cuerpo le está pidiendo un cambio de aire y la oportunidad de volver a ser feliz en un ambiente donde la exigencia no sea autodestructiva. El fútbol argentino, con su calendario menos congestionado que la Serie A pesar de la Copa Libertadores, le daría ese respiro físico que necesita. El impacto de esta movida en la rivalidad con River Plate es devastador. Si Dybala llega a Boca, el superclásico se transforma de un duelo de estructuras a un duelo de leyendas vivas. La dirigencia de River, que siempre se jactó de tener una billetera sana y un proyecto estable, se vería obligada a responder con urgencia para no quedar opacada por el golpe de efecto de Riquelme. Los rumores indican que River ya ha reactivado contactos con sus propios fetiches, un delantero de élite en Europa o un mediocampista ofensivo de selección, para evitar que Boca se quede con el protagonismo absoluto. El fútbol argentino se recalentaría a niveles inéditos, volviendo a la época de los superclásicos con estrellas en el campo. La llegada de Dybala a la Bombonera también significa la destrucción del plan original de Riquelme, el que prometía un club saneado y sin locuras. Este fichaje es una locura, una apuesta all-in que pone en riesgo el futuro económico del club. La totalidad de las ventas récord se destina a un solo jugador, lo que deja a Boca con agujeros de jerarquía en otras posiciones vitales, como el central zurdo que Úbeda tanto pedía. Riquelme sacrifica la solidez estructural por el fogonazo de la genialidad. Si Dybala no rinde, o si se lesiona gravemente, la gestión de Riquelme se vería comprometida de manera irreversible. El timín es crucial. La cláusula de Dybala tiene una fecha de caducidad cercana, lo que obliga a Riquelme a actuar con la velocidad de un rayo, antes de que los gigantes saudíes o de la MLS terminen de convencerlo con un fajo de billetes inigualable. Tácticamente, la adaptación de Dybala al fútbol mística de Boca es el gran interrogante. Dybala es un jugador europeo, pulcro, de toques cortos y precisión milimétrica. La Bombonera, en cambio, exige barro, fricción y potrero. El DT, Úbeda o el que venga, tendrá la tarea de proteger a Dybala de la intensidad de la Copa Libertadores y, al mismo tiempo, explotar su sociedad con Cavani. El esquema sería el 4-3-1-2, con Dybala flotando libre por detrás de la dupla. El protector, Guido Rodríguez, si se concreta, es el jugador que debe darle el equilibrio defensivo a Dybala, cubriéndole la espalda en el retroceso y dándole la pelota limpia. Su rol sería tan vital como el del propio Dybala. El depredador, Cavani, el cazador de áreas, se beneficiaría enormemente de los pases filtrados de Dybala. Cavani ya ha demostrado que vive de los centímetros, y Dybala es un especialista en encontrar esa rendija. Su sociedad sería la más temida del continente. El sacrificio, jugadores como Zenón, que venían siendo los creativos, tendrían que mutar a un rol de interior box-to-box, corriendo y presionando para liberar al 10 de esa tarea. La llegada de Dybala exige un sacrificio colectivo inédito en Boca. El gran riesgo táctico es la Dybala dependencia. Si el equipo no encuentra otra forma de generar juego que no sea a través de la zurda de Dybala, los rivales simplemente lo marcarán con 2 o 3 hombres, asfixiando al equipo entero. La mística de Boca es fuerte, pero en la Libertadores, la táctica es despiadada. El peso de la número 10 en Boca Juniors es un personaje más en esta historia. Esa camiseta no es un simple número, es un mandato. Solo los elegidos, los que entienden la historia, pueden llevarla. Dybala, al aceptarla, asume la herencia de Maradona y de Riquelme. La hinchada no solo esperará goles, esperará magia, esperará el lujo en el momento justo y la personalidad para enfrentar los momentos más calientes de la Copa. El éxito de Dybala no se medirá solo en títulos, sino en idolatría. Y la idolatría en Boca es un examen diario. La historia de Dybala es la historia de un campeón del mundo que busca el último gran shock de adrenalina en su carrera. No es un regreso a la calma, es un salto al vacío. La Bombonera, con su aliento ensordecedor y su presión insoportable, es el único escenario capaz de igualar la presión de una final de la Champions League. Dybala sabe que, si triunfa en Boca, su leyenda será inmortal. Si fracasa, su nombre se unirá a la lista de grandes talentos que no pudieron con la mística Xeneize.
La dirigencia de Riquelme, con la confirmación de la reunión y el principio de acuerdo verbal, ha puesto toda la carne en el asador. La negociación es contrarreloj debido a la inminente fecha de caducidad de la cláusula de Dybala. Riquelme está dispuesto a hacer el mayor esfuerzo financiero en la historia del club para concretar este fichaje galáctico. Es un acto de fe, una demostración de que el 10 no solo quiere ganar, sino que quiere ganar con estilo y belleza. El superclásico del próximo torneo, con Dybala en boca y con River obligado a responder, será el partido del siglo. El fútbol argentino se prepara para vivir una era dorada, pero bajo una tensión insoportable. La pregunta que queda flotando en el aire de la Bombonera, mientras Riquelme mueve sus fichas, es la más importante de todas. En esta encrucijada entre el miedo a la lesión y el llamado de la mística, ¿podrá Paulo Dybala, el príncipe europeo, superar su propia fragilidad física y emocional para convertirse en el nuevo rey de la Bombonera y en el líder que finalmente le dé a Juan Román Riquelme la ansiada séptima Copa Libertadores?